Bueno, muy feliz. ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Bueno, genial, genial. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. ¿Hay alguna pregunta, algo que haya surgido en la semana con respecto al tema que venimos trabajando? ¿Lo que es neuro? ¿No? Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya vimos la parte de miedo, ¿sí? Hoy nos toca profundizar un poquito más. Vamos a ver tristeza, un poco de depresión, vamos a ver eh, no, habíamos visto el enojo, perdón. Vamos a ver el miedo, vamos a ver la ansiedad y vamos a ver las fobias. No solamente eso, sino que la idea también es que empecemos a tener técnicas, técnicas tranquilas para que podamos trabajar cada una de estos, cómo se puede ir sacando de a poco, ¿sí? A nivel neurológico, no desde ya. Bien, voy a compartir entonces. Yo todo el material, hoy vamos a tener un cuento, ¿sí? Para trabajar la tristeza. Eh, la idea es que este material ustedes lo tengan después, ¿sí? Yo encuentro muchas cosas en YouTube para que ustedes, a ver, cuando vayan a consultorio, que habitualmente uno dice, bueno, más allá de la charla, ¿qué puedo hacer? Entonces, la idea es que ustedes puedan tener este material a mano porque también se puede incorporar a lo que es consultorio. Entonces viene la paciente o el paciente o lo que fuese, y mediante la charla, por ejemplo, trabajar este cuento es genial. Trabajar el jardinero y el forastero también. Son ejercicios para principiantes que son maravillosos. Así que tengan en cuenta que no es solamente para ustedes, sino para es material para que ustedes puedan trabajar luego con el consultante. ¿Sí? Bien, vamos a compartir entonces. Bueno, habíamos visto el enojo, la ira. Vamos a ver la tristeza y la depresión. La tristeza o depresión tenemos falta de dopamina y serotonina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto las hormonas de la felicidad? La tristeza y la depresión, ambos viven en el pasado. ¿Qué significa esto? Que la persona que está triste o la tristeza son momentos, pero la depresión son esos momentos llevados a hábitos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, yo puedo, después lo vamos a ver esto mismo en el enojo, que son, perdón, en el miedo, que son momentos, pero después llevado a hábito me genera ansiedad o fobia. Bueno, en la tristeza ocurre lo mismo. La tristeza es un estado, pero ese estado me llega por algo que sucedió. O sea que la tristeza me está hablando del pasado. Por eso me remito al pasado. La depresión es esa tristeza acumulada con ese pasado. Es como extrañar ese pasado. O sea que la persona donde vive en el pasado añora situaciones del pasado. ¿Sí? Disminuye la serotonina, menor capacidad para sentirnos bien, y la noradrenalina aumenta, sentimos angustia y ansiedad. La prolongación de la tristeza te lleva a la depresión. ¿Sí? Entonces, los conceptos básicos es falta de dopamina y serotonina, ¿sí? Que son muy importantes, que las dos las vamos a encontrar en un buen descanso, por eso a las personas depresivas le cuesta mucho descansar de noche, ¿sí? Y la dopamina, que tenía que ver con la motivación, obviamente que no va a estar, porque esas personas no están motivadas. Porque, vuelvo a repetir, viven en el pasado. Persona que vive en el pasado lleva tarde o temprano o está en una depresión. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que la depresión solamente es tirarse a la cama y no poderse levantar. Ya ahí es el estado mayor. ¿Sí? La idea es que nosotros entendamos el concepto de depresión como un estado de una persona que vive
para atrás. Entonces, no va a tener motivaciones en este presente, aunque hablamos también que la motivación también son instantes. Pero como siempre digo, nosotros necesitamos esos instantes para poder generar el hábito. Así yo puedo subir la dopamina. Si yo subo la dopamina, empiezo a salir de esa depresión. Lo que pasa es que solamente se logra con ciertas motivaciones para poder llegar ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, vamos a hacer un trabajo de un cuento, ¿sí? Que es de Bucay, maravilloso, que es excelente para este tema. Así que atentos, los que quieran pueden cerrar los ojos. Cuando yo traigo un cuento pueden cerrar los ojos en forma meditativa, ponerse en ese cuento, relajarse y la idea es esa, que puedan entrar en ese momento. ¿Ok? Ahora voy a compartir. Muy, muy triste, que tenía un criado que, como todo criado, Vuelvo. había una vez un rey muy, muy triste, que tenía un criado que, como todo criado de rey triste, era muy, muy feliz. Todas las mañanas despertaba el rey y le llevaba el desayuno cantando y tarareando alegres canciones de juglares. En su distendida cara se dibujaba una gran sonrisa y su actitud ante la vida era siempre serena y feliz. Un día, el rey le mandó llamar. Paje, le dijo, ¿cuál es el secreto? ¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, majestad. No me mientas, paje. He ordenado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. Pero es que no os miento, majestad. No guardo ningún secreto. Y entonces, ¿por qué estás siempre tan alegre y feliz, ¿Por qué? Mi señor, no tengo razones para estar triste. Su majestad me honra permitiéndome atenderle. Tengo a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Nos visten y nos alimentan. Y además, su majestad me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algún capricho. ¿Cómo no voy a ser feliz? Si no me dices ahora mismo cuál es tu secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por las razones que me has dado. Pero es que, majestad, no hay ningún otro secreto. Nada me gustaría más que complaceros, pero no hay nada que os esté ocultando. Mira, vete, dijo el rey. Vete antes de que llame al verdugo. El criado sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco. No conseguía explicarse por qué aquel paje era tan feliz viviendo de prestado, usando ropa vieja y alimentándose de la sobra de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus consejeros y le explicó la conversación que había mantenido aquella mañana. Dime tú entonces, ¿por qué ese hombre es feliz? Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? Así es. ¿Y eso lo hace feliz? Bueno, no exactamente, señor, explicó el sabio. Eso es lo que no le hace infeliz. A ver si entiendo. Estar en el círculo te hace infeliz. Así es. Y él no está. Así es. ¿Y cómo ha salido? Bueno, nunca ha entrado. ¿Qué círculo es ese? Es el círculo del 99, majestad. Pues realmente no entiendo nada. Es que solo podrías entender si me dejaras mostrártelo con hechos. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, dejando que tu paje entre en el círculo. Eso. Obliguémosle a entrar. No, majestad. Nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces habrá que engañarle. No hace falta, majestad. Si le damos la oportunidad, entrará por su propio pie. ¿Pero cómo? ¿Él no se dará cuenta de que eso significa convertirse en una persona infeliz? Sí, claro que se dará cuenta. Entonces no entrará, pues no lo podrá evitar. Tú dices que se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y que aún así entrará en él y no podrá salir. Así es, majestad. Si estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo, puedo mostrártelo. Pues sí. Muy bien. Esta noche te pasaré a buscar, dijo el sabio. Deberás tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos.
¿Y qué más? ¿Llevo mis guardias por si acaso? No, solo una bolsa de cuero. Hasta esta noche, majestad. Hasta la noche, dijo el rey. Así fue. Esa noche, el sabio pasó a recoger al rey. Juntos llegaron a escondidas a los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaron el alba. Dentro de la casa se encendió muy temprano la primera vela. El sabio ató a la bolsa de cuero un mensaje que decía: este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no le digas a nadie cómo lo has encontrado. Después ató la bolsa a la puerta de la casa del criado. Golpeó en esa puerta y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban lo que ocurría desde detrás de unos matorrales. El sirviente vio la bolsa, leyó el mensaje, agitó el saco y al oír el sonido metálico que salía de su interior, se estremeció. Apretó el tesoro contra su pecho, miró a su alrededor para comprobar que nadie le observaba y volvió a entrar en la casa. Desde fuera se oyó como el criado atrancaba la puerta y los espías se asomaron a la ventana para observar la escena. El hombre había tirado al suelo todo lo que había sobre su mesa excepto la vela. Se había sentado y había vaciado el contenido del saco. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado ninguna, tenía ahora toda una montaña. El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía que la luz de la vela brillara sobre ellas. Las juntaba y las desparramaba haciendo pilas con ellas. Así, jugando y jugando, empezó a hacer montones de 10 monedas. Un montón de 10, 2 montones de 10, 3 montones, 4, 5, 6, y mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta que formó el último montón, y era de 9 monedas. Primero, su mirada recorrió la mesa buscando una moneda más. Después, miró el suelo y finalmente dentro de la bolsa. No puede ser, pensó. Puso el último montón al lado de los otros y comprobó que era más bajo. 99, gritó. ¡Me han robado! ¡Me han robado, malditos! ¡Me han robado! Volvió a buscar sobre la mesa, por el suelo, en la bolsa, en sus ropas, en su bolsillo, debajo de los muebles, pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, un montoncito de monedas resplandecientes le recordaba que había 99 monedas de oro. Solo 99. 99 monedas es mucho dinero, pensó. Pero me falta una moneda. 99 no es un número completo. 100 es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Tenía el ceño fruncido y los rasgos tensos. Sus ojos se habían vuelto pequeños y cerrados. Su boca mostraba un horrible rictus a través del cual asomaban sus dientes. El siguiente guardó las monedas en la bolsa y mirando hacia todas partes para comprobar que no le viera nadie de la casa, escondió la bolsa entre la leña. Después tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número 100? El criado hablaba solo, en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después quizás podría no volver a trabajar. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas, un hombre es rico. Con 100 monedas, se puede vivir tranquilo. Terminó su cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario, si ahorraba algún dinero extra que pudiera recibir, en 11 o 12 años tendría lo necesario para conseguir su otra moneda de oro. 12 años es mucho tiempo, pensó. Quizás pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo durante un tiempo. Y después de todo, él mismo terminaba su trabajo en el palacio a las 5 de la tarde. Podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por ello. Hizo cuentas. Sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa, en 7 años podría reunir el dinero. Demasiado tiempo, suspiró.
Quizás pudiera llevar al pueblo la comida que les sobraba todas las noches, venderla por algunas monedas. De hecho, cuanto menos comieran, más cantidad podrían vender. Vender, vender. Estaba haciendo calor. ¿Para qué querían tanta ropa de invierno? ¿Para qué tener más de un par de zapatos? Era un sacrificio, pero en 4 años de sacrificio conseguiría su moneda número 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los meses siguientes, el sirviente siguió sus planes, tal como los había concebido aquella noche. Una mañana, el paje entró en la alcoba real golpeando la puerta, refunfuñando y de malas pulgas. ¿Qué te pasa?, preguntó el rey de buenas maneras. No me pasa nada, no me pasa nada. Antes, dijo el rey, no hace mucho, reías y cantabas constantemente. Hago mi trabajo, ¿verdad? ¿Qué quiere su majestad? ¿Que sea su bufón y su juglar también? No pasó mucho tiempo hasta que el rey despidió al sirviente. No era agradable tener un paje que siempre estaba de mal humor. Y hoy, cuando hablamos, recordaba este cuento del rey y el sirviente. Tú y yo y todos nosotros hemos sido educados en esta estúpida ideología. Siempre nos falta... Vamos a hacer el análisis nosotros. Esperen que salgo de acá. Bien. Bueno, como verán, el cuento trabaja un montón de emociones, las cuales podemos encerrar principalmente en lo que genera, desde el primer punto de vista, el apego, ¿no? Las necesidades y las carencias. Cuando uno entra en ese, ellos lo llaman el círculo del 99, pero en el círculo esto de, acá hay algo muy importante, desde el momento de que nosotros queremos crecer, desde el momento que nosotros queremos gestionar, desde el momento que queremos crecer económicamente, desde cualquier momento que nosotros estamos parados para dar un salto, es ahí donde nosotros nos paramos en el hoy. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos podemos parar en el hoy con las herramientas que tenemos, la idea es no aportar las emociones que me van a llevar a seguir bajando el nivel de donde estoy. ¿Con qué voy a esto? Cuando uno entra en una situación de tristeza, de miedo, de ansiedad, de todas estas emociones que nos van a tocar hoy analizar, entramos en lo que nosotros decimos habitualmente en carencia, en desesperación, en donde mi mente empieza a colapsar, donde no sé si el enojo viene por la necesidad, si el enojo viene porque no estoy donde quiero estar, si el enojo viene por ese pasado, si el enojo en realidad también viene por no vivir en el presente. Porque la necesidad es lo que me va a llevar a que yo entre en esa situación de tristeza por lo que no tengo, por lo que me falta. Entonces, lo que nos enseña acá es empezar a vivir en ese presente con las herramientas que yo tengo, porque la tristeza está ahí nomás. El enojo está ahí nomás, porque son las emociones que están detrás de toda esa carencia, de esa necesidad, de esa parte donde lo fácil que me viene, o ese círculo donde yo acepto entrar, donde digo, bueno, pero esto lo necesito hacer. Atente con esa parte, porque ya el hecho de lo necesito hacer, vienen un montón de emociones detrás, de las cuales nosotros vamos a tener que empezar a sortear. Una de ellas puede llegar a ser de ese estado depresivo, de ese estado de tristeza de donde estoy viviendo el hoy. Entonces, ¿cómo yo, en el caso que no esté en ese estado aún, el primer paso es, bien, yo no quiero ponerme triste por lo que no, yo no quiero llegar a una depresión por lo que no. Y si yo ya estoy avanzando en cualquier área de mi vida y ya estoy, porque esto es lo que pasa, porque a veces al no tener resultados nosotros entramos
instantáneamente en una depresión y paralizamos, porque la depresión también te lleva a eso. Paralizar es, por más que estés haciendo 25.000 cosas al día, tu mente paraliza la creación hacia donde se dirige. Lo vuelvo a repetir. Porque la depresión, nosotros el concepto de depresión lo tenemos desde el lugar donde una persona no hace nada. Y nosotros tenemos que prestar mucha atención porque una persona depresiva puede hacer 1000 cosas a la vez, pero no lo que tiene que hacer. Son los más difíciles de detectar. ¿Cómo detectamos una persona así? No está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer? Entonces está en un estado de tristeza y si lleva mucho tiempo esa tristeza, ¿en qué se convierte? En depresión. Entonces vuelvo al cuento. No vive el hoy, no disfruta lo que tiene, siempre la falta, la carencia lo lleva a ese estado. Habitualmente, esto es una conducta que se adquiere ¿por dónde? Por familia o por entorno. Porque aprendí a resolver desde ese lugar. ¿Sí? Son las conductas que nosotros adquirimos. Entonces, cuando nosotros resolvemos, entre comillas, desde ese lugar, es una emoción adquirida para que tenga el resultado de donde yo no puedo salir. Entonces, cualquier excusa externa va a avalar esa situación de la que yo no estoy saliendo, que es la depresión. ¿Se entiende esta parte? Si no la entiende, por favor, manitos, arriba. ¿No la entendés, André? Bien, vamos con Sandra y después Ana. Espera que activo los micrófonos. Adelante, Sandra, activarme el micrófono. Hola, hola a todos. Feliz día. Pregúntense. Feliz día. No llegué a entender lo que decías. No estoy pudiendo entender cómo lo decís. Vamos a vuelta. Sabemos que vamos desde el principio. Vamos a sacar el cuento y después lo vamos, una vez que entendemos el concepto, lo vamos poniendo, porque el cuento habla de muchas emociones juntas. Vamos al principio. ¿Qué es la tristeza? Es una emoción de la cual mi mente, cuando no obtiene el resultado que quiere, busca ese estado, ¿sí? Ese estado a nivel neurológico es falta de dopamina y serotonina. ¿Se acuerdan que la serotonina se trabajaba mucho con el buen descanso, ¿sí? Más allá que habíamos hablado de alimentación y muchas otras cosas más. Pero la serotonina trabaja el estado de ánimo también. La dopamina, ¿qué trabajaba? La motivación. Bien, todo eso, si a esto yo le sumo que eso se me resta en un estado de tristeza y me sube toda la parte de toxinas, noradrenalina y todo esto, me va a llevar a un estado de estrés. Por lo tanto, me va a generar más cortisol. Hasta ahí vamos. Esta es la parte neurológica. Vamos a la emoción, tristeza. Una persona triste vive del pasado, o sea, mira hacia atrás, ¿sí? También esa persona triste es por los resultados obtenidos. Tiene dos lugares, el pasado y qué resultados quiere, ¿sí? El tema es que qué resultados quiere, ahí vamos a tener dos tipos de depresiones o de tristeza, que dijimos, la tristeza es un momento, la depresión son varios momentos de tristeza, es el cúmulo, ¿sí? Bien, tenemos las personas que están tristes añorando el pasado, que era mejor, que mis abuelos, que esto, que todo como era antes. Tenemos la tristeza de decir, bueno, esto no es para mí, no me sale, no, yo no estoy para esto, o pone 1000 excusas para. Esa tristeza que es hoy
como es a resultado significa que si no llega a donde quiere, ¿sí? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tiene un estado depresivo de mucha toxina? Porque en realidad lo que está esperando es con ansiedad, que es lo que viene después. Está generando mucha ansiedad ante ese proyecto, entonces nosotros sabemos que cuando creamos un proyecto no es ya. Entonces nosotros ya queremos el resultado. La ansiedad es hacia el futuro. Ahora después lo vamos a ver bien. Es el miedo al futuro. Vamos de vuelta acá. Todo esto me genera tristeza. Si yo no puedo salir de ahí, voy a terminar en una depresión. Que la depresión puede ser estar en una cama o hacer 1000 cosas más de las que yo no tengo que hacer o secundarias a donde yo tengo que poner toda mi energía. ¿Sí? Puede ser que se hace eso para no pensar. Para no hacer. Ocupas tu mente en cosas inútiles que haces todo el tiempo para tenerla ocupada. No No es pensar. ocupada, no es ocupada, para no hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Ocupada no, porque si yo la podría tener mi mente ocupada en hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Yo puedo tener mi mente ahí, pero es más profundo. Yo tengo mi mente dispersa en otras cosas porque no hago, esto es como la distracción, no hago lo que tengo que hacer. Entonces, como no lo hago, no tengo resultados, ni acá ni más largos, porque encima tengo ansiedad, todo esto me genera ansiedad. Entonces, ¿cómo voy a estar? ¿Y qué sería lo que tendría que hacer? ¿En qué punto? ¿En cuál punto de todos? Focalizar. Siempre el punto va a ser focalizar qué es lo que vos querés. Siempre. Porque nosotros lo que hacemos es poner energía en 1000 cosas. Pero cuando vos tenés que hacer algo, vos tenés que poner la energía ahí. Porque si no, no salís de ese lugar. Y la depresión o la tristeza es una emoción adquirida. Seguramente alguno de tus padres o quienes te criaron, lo que fuese, vos has visto resultados así que te llevaban esa conducta, a vos, a mí, a cualquiera. Entonces, la persona que hace para no hacer, no me siento bien hoy, no, todavía no estoy preparada, no, porque tengo que hacer otras cosas. ¿Se entiende? Esto lleva a la tristeza, esto lleva, si continúa, a la depresión. ¿Se entiende, Sandri, hasta ahí? Igual vamos a seguir trabajándolo, ¿eh? Sí, Clau. Quiero aportar algo. Buenas tardes, Feliz bendecida día, tarde. hermosa. Esto de que estás hablando vos, de la tristeza, ¿es el barullo mental que tenemos o bloqueamos el pensamiento? Es barullo mental. ¿Cuál es la diferencia? Barullo mental. Sí, Bien. sí, el pensamiento es imposible, la mente nunca deja de Ajá. funcionar, Nunca descansé. Sí, sí, sí. nunca. Entonces tiene que ser un barullo, una distracción. Ujú, ujú. ¿Y la melancolía? Porque ahí también se incluye la melancolía con la tristeza. Mira, Primero empieza la melancolía para o mí la la tristeza. melancolía es lo mismo que Es lo tristeza. mismo que tristeza. Sí, pues son momentos. Tienen los mismos. Sí, no tengo como diferente. Una persona Bien. que está en esa emoción está reviviendo algo. Esto como cuando extrañas una situación Ujú, bien. que te lleva a ese lugar, te lleva a ese momento. Ujú, ujú. Entonces te produce, es como cuando escuchás un tema que te recuerda algo, Ya está. se Ujú, graba, ¿se ujú, entiende? ujú. Tengo Sí, sí, espacio, sí. le doy espacio a mi mente, esto es más difícil todavía, le doy espacio a mi mente para que entre esto y no lo que tengo que hacer, porque me es más fácil en el sistema límbico, Ujú, ¿se ujú. entiende? Porque Sí, yo ya sí. aprendí esto muchos años, entonces estoy acostumbrada a estar bajo, vamos a las palabras de hoy, para no usar tanta técnica, a estar bajón. Ujú, Hoy estoy ujú, bajón, hoy no tengo ganas. Y esto nosotros lo vamos a tener que ir modificando para gestionar. Mismo para, si lo hablamos como terapeutas,
va a ser fundamental en nuestra vida, ¿eh? Porque yo no puedo estar bajón y hoy tengo que dar un curso. O sí puedo, pero lo tengo que gestionar. Porque si no, ahí voy, Clau. Este bajón, tristeza, melancolía, como ustedes lo quieran llamar, se me hace hábito y se me hace depresión. Después se me va todo. Sí, Clau. Otra de las cosas, esto de la tristeza, ¿no? O melancolía, como le que queramos llamar, Bajón, siendo también. en una pérdida, por ejemplo, de alguien ser querido que pasa a otro plano. Sí, Esa tristeza que viene incorporada, ¿no? Que yo ya la tengo. Eso me hace que sea más rápido el paso a la depresión. sí. Sí, sí, yo sigo en ese estado, sí. Llego a la Bien, depresión, en, añorando. e- en ese caso. Y si yo, por ejemplo, ahí tengo sin tener la tristeza, tengo la pérdida de un ser querido, ¿no? Eh, Voy a pasar por un periodo de tristeza. ¿Hasta qué tiempo? Y después ya pasa a ser depresión. Mira, mírame esto, porque nombraste algo muy común, que es para el humano la pérdida de alguien. La partida hacia otro Sí, plano. sí, pero vamos a ponerle las palabras reales porque a nosotros no, Ujú, las palabras reales humanas, para que ujú, nosotros entendamos cuando viene el consultante. ujú, Eh, Cuando alguien se muere, sí, viene un ujú, consultante que no puede salir de ese estado, que está triste. Acá hay dos conceptos, dos se unen ahí. Primero, la tristeza de que se va la persona. ujú, El primero, que es añorar lo que ya no va a vivir. O sea, ¿ven que va para adelante y para atrás? ujú, ujú, Uno. Dos, tenemos una creencia instalada ahí. ¿Cuál es la ujú, creencia instalada? Socialmente, cuando yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era chica, cuando alguien del barrio se moría, no se podía poner música, porque se murió, baja esa música, Alejandra. Ni hablar si nosotros vamos, yo ya no voy a ningún velorio ni ningún nada, por otros conceptos. Pero pongámosle que vamos a un lugar así. Vos tenés que ir a cara de triste mal. Vos tenés que ir aparte toda de negro, como se hacía antes. Porque, bueno, pero ya no es tan así. No jodamos, cada vez que decimos, bueno, pero me tengo que poner algo oscurito, por lo menos. ¿Cómo voy a ir con unos colores? Estas son las creencias instaladas. ujú, El humano, la sociedad, en la parte emocional, no permite que vos en Oriente sí, en la India se festeja. ujú, Ahora acá, nosotros, con más occidentales, es tenés que estar triste. Esta es la adquisición que yo les digo, porque ya tenemos también patrones instalados sociales. Entonces, esto es muy importante, cómo nosotros lo trabajamos. Voy a contar un caso para que vean cómo en un niño, cómo se nota esta creencia. Un día yo lo voy a retirar, se había retirado del plano la abuela paterna de mi hijo, yo lo voy a retirar del colegio en horario común, ni nada del otro mundo. Eh, entonces le cuento en la vuelta, él no tenía tanta relación, pero era su abuela paterna. Entonces le comento, él se pone a llorar y yo le dije, bueno, viste todo lo que nosotros hablamos y qué sé yo, y me dice, bueno, le digo, quédate tranquilo, no me acuerdo cómo fue que yo le digo, bueno, ahora llegás y te pones, él jugaba en la compu, era muy chiquito, él jugaba en la compu en ese momento con sus amigos. Y me dice, no, ma, yo no puedo reírme ahora. ¿Por qué no puedes reírte? No, no puedo reírme con mis amigos porque mi abuela se murió. ¿Qué van a pensar? Y era la primer persona de su círculo que se retiraba. O sea, ese patrón ya vino instalado. ujú, ¿Se entiende? ujú, O sea, él ya no se podía reír porque no era parte, y nadie lo veía, porque estaba en su cuarto, ni nada. Yo en ese momento ya estaba separada, todo, o sea, no asistió a ese lugar, ni nada. Él tenía que estar triste. Él no se podía reír en ese momento.
Entonces ahí vengo con romper esa creencia, pero ya lo traía, estamos hablando de un nene de 6 años. Luego decís, ¿de dónde lo sacó? Se adapta a la creencia instantáneamente. Entonces, la persona mayormente es cuando es una situación así, está bien que estés así. Yo no digo que esté mal, ni bien ni mal. Ahora vos me hablaste de tiempo. El tiempo va a tener que ver con el nivel evolutivo que tenga cada uno. ¿Qué significa el nivel evolutivo? El crecimiento que haya tenido. Porque para mí, más de ya un día estar triste o mal o un momento a mí me desgasta mucha energía. Parece que, no sé, me hubiese corrido una maratón. Hoy, hace unos años atrás, tal vez me encantaba escuchar música re triste y ponerme a llorar, como una víctima de la situación. Yo no tengo estados, nunca tuve estados depresivos, pero la realidad es que nosotros vamos viendo según nuestra evolución cuánto dura eso. Eso va a tener que ver con cada uno. Yo tardé 5 años en superar la muerte de mi papá, claro. ¿Se entiende? Pero ahí seguramente, Sandri, no tenías nada de conocimiento. Entonces, claro que le va a ser muy difícil. Perdona, Sí, encima ya sentía un dolor en la espalda impresionante, me estaba encorvando. claro, claro. Entonces, ese es el estado que nosotros buscamos para lastimarnos en realidad, por conceptos, por creencias, por esa añoranza, esa persona, por apego, por necesidad de tener, de poseer. Por eso el cuento. El cuento es muy profundo y hay que analizarlo mucho. Y la necesidad de tener y poseer te lleva a eso. Cuando yo suelto, cuando yo empiezo a entender cómo funciona mi mente, cómo funciona el sistema neurológico, cómo empiezo a segregar hormonas, entonces yo primero me paro en mi mente, porque yo empiezo a elegir desde ahí. Yo entiendo que a mí me puede doler que alguien se retire del plano, entiendo que me puede doler, no sé, una separación, sí, no digo que no soy fría calculadora, un poco, pero me puede doler. El tema es el tiempo que yo voy a llevar ahí instalada. Porque el tema no es que yo hoy esté triste, el tema es si yo voy a la depresión. Tiro todo lo que vengo haciendo, ¿eh? La depresión me lleva a eso, a estancarme en un lugar donde yo no puedo crecer, porque es como una habitación oscura. Hay gente que lo hace literal y hay gente que por más que se mueva es una habitación a oscuras. Se va a mover por necesidades cotidianas, nada más. ¿Se entiende? Y esto para nosotros, terapeutas, es más que importante no caer ahí, porque es el estado más difícil para atender a alguien. ¿Por qué? Porque voy a suspender todas las consultas. Porque no, a ese no lo quiero atender, no, porque en realidad el depresivo nunca te va a decir no quiero atender porque no tengo ganas, cuando ya tiene un training emocional, ¿no? Entonces, cuando vos ya tenés conceptos, te va a decir 25.000 cosas, ¿por qué no lo hace? Pero ya por eso digo, es una de las emociones más difíciles cuando uno está en este tema. Porque nosotros no podemos permitirnos tristeza, sí, pero una depresión acá, se cae todo, ¿eh? Se cae y podemos construir, sí, se puede volver a construir. Pero recuerden que es lo mismo, el hábito en las caídas, yo después me hago como, bueno, si me caigo me levanto, pero cada caída después es más difícil levantarse. O sea, yo me puedo permitir un montón de cosas, pero con conocimiento y sabiendo cómo los puedo gestionar,
Yo tengo que buscar enseguida herramientas para no caer en un pozo profundo. Por eso doy el primer paso, que es la tristeza. Yo cuando ya empeces a sentir que hay algo que estás añorando, hay algo que está ahí, hay algo que empieza a dar vuelta, empezá a trabajarlo ya. Ya se trabaja eso. Porque esto es como el virus o la bacteria, se empieza a multiplicar. Entonces después salir de ahí es lo complejo. Por eso a muchas personas lo más difícil para la parte terapéutica son las personas depresivas. A veces años en consulta, ¿eh? Paso siguiente, medicación. Es más, si nos agarra un psiquiatra, es medicación de una, antidepresivos. O sea, por eso yo hago el parate acá de, si ya empezamos a sentir una tristeza, una añoranza o un algo, yo me tengo que parar, empezar a gestionar ahí, porque tengo que saber que eso crece y llega a la depresión. Nosotros que podemos administrar, ¿sí? Ahora, cuando ya están ahí, va a ser un trabajo, es el más difícil de salir. Les digo que hasta más difícil que una fobia, porque la fobia se trabaja de manera conductual, ¿sí? La depresión es creer que eso es así. La fobia no, ¿eh? Ya lo vamos a ver. ¿Se sale de ese estado, se cura de la depresión, Beatriz? Ahí voy, sí. ¿De la depresión me preguntas? Sí, sí, de todo se sale. De todo se sale. Lo que estoy diciendo es lo que tarda. Por eso quien se ponga frente a una tristeza o algo de eso, instantáneamente empecemos a gestionar. Eso es lo que nosotros tenemos que activar. Ahora, quienes están ahí, ahí están poniendo 5 años, 10 años. Yo tengo 45, la verdad que no tengo ganas de estar 10 años depresiva. Y aparte no funcionaría. Y esto es lo que me pregunto. Porque puedo, claro, sí, puedo levantarme, porque no soy depresiva de tirarme a la cama, pero voy a tener la capacidad de crear, voy a tener una mente limpia, voy a tener una mente de poder dar una clase así. Entonces, ¿ven cómo esto también tiene que ver con nuestros objetivos? Porque también arrastra eso. Entonces, cuando tengo esa ansiedad de querer resultados, pero estoy depresiva, ¿por dónde empiezo? A gestionar. A gestionar, porque lógicamente que no vas a tener los resultados que querés. Entonces, lo primero que tengo que ver es cómo trabajo mi día a día. Es muy puntual para salir de la depresión, ¿eh? Cómo trabajar hora tras hora. ¿Sí? Sí, hermosa, feliz día. Feliz día. Bueno, precisamente yo venía analizando cuando ibas desarrollando el tema, el hecho del propósito de vida, de los objetivos. Claro. Porque cuando uno no tiene claro eso, es fácil caer. O sea, uno cae. Yo por lo menos, Obvio. sin haber tenido pérdidas, estando con la pareja, pero tenía unas depresiones porque no tenía claro cuál era mi propósito de vida. Y Claro. era muy confuso para mí decir bueno, yo estaba en este mundo nada más para tener hijos. O sea, no me cuadraba. No Claro. me cuadraba. Había algo más. Había algo más, pero me sentía muy confundida y por supuesto no encontraba el apoyo, no había. Entonces, eh, también con muchas frustraciones, carreras sin terminar, o sea, todo eso que uno va acumulando y le va uno como culpando, fue por esto, es por esto. O sea, me siento, digamos, más firme, más segura desde que con este trabajo de crecimiento personal encontré como, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero?
además de los hijos, de los nietos, de todo eso que me encanta, de los viajes, de lo que sea, pero el propósito de vida. Total. Y te cuento algo que me hizo pensar en estos días. Mi nieto me dice, abuela, ¿y has pensado en estabilizarse? Y yo dije, wow, eso me agarró de... Ya vienen con conocimiento estos chicos. Sí, eso me agarró digo, bueno, la verdad que no sé, hasta ahora estoy bien así. Yo creo que estuve estable un tiempo. Bien. Pero el propósito de vida es lo que nos ayuda a enfocarnos y a no quedarnos en la pérdida de esto, del otro, o en la pérdida Sí, de lo o que fuese, situaciones, o en las lo que no situaciones. tengo también. Exacto, o en las necesidades, o sea, sí, porque uno, o sea, sigue viviendo y siguen pasando cosas, pero cuando tenés un objetivo, eso ya es como que, Pasa a ser el bueno, plano secundario. exacto, Así es. claro. El Así propósito de vida también va con un montón de miedos que hay que trabajar y todo eso, es. pero ahí vamos. Ahí vamos, gracias, Sil. No Esto hay que que- dice Sil, por eso es muy difícil trabajar todas estas emociones por separado y entiendo que les sea difícil, porque en realidad una cosa trae a la otra y nosotros tenemos todas juntas a la vez. Como dijo Sil, bueno, está listo, yo quiero, voy a salir de la depresión, me voy a empezar a poner un propósito de vida, cual fuese, ¿eh? Entonces trabajo para eso, pero instantáneamente, como mi mente no conoce llegar a ese propósito, ¿qué le pasa? Entra en miedo. Para empezar, para empezar el miedo, pero como a veces el propósito de vida es eterno, para siempre, por ejemplo, en nuestros casos, porque nosotros nunca tenemos un listo, ya llegué, me recibí. Sabemos que esto no es así. Esto lo sabemos. Es curso tras curso, tras curso, tras curso, tras curso, tras curso, y cada vez sigo trabajando en mí. Ahora bien, como esto es eterno, ¿qué me genera? Primero me generó miedo y después ¿qué me generó? Ansiedad. Entonces, esas emociones existen, por eso no las negamos. Lo que hacemos es tratar de gestionarlas para que se canalicen por algún lado. Como habíamos dicho con el enojo, no sé, gente que se enoja mucho, yo digo siempre, tiene que hacer deporte, algo que lo libere, que lo saque de eso, no sé, golpea la bolsa, no sé, algo que libere esa emoción por otro lado, salí a correr. Ahora bien, nosotros tenemos todo estamos hablando en el caso de que nosotros ya tenemos un propósito, imagínense las personas que no tienen. ¿Cuál es nuestro trabajo como terapeuta? Llevarlos a que encuentren un propósito. Lo que sea, ¿eh? No es que todos tienen que estar en la misión, no es que todos tienen que ser terapeutas, no es que todos tienen que... No, no. El propósito que sea corto. Entonces, que vaya, que yo necesito que suba, que si tiene baja la dopamina, quiero que la suba. Entonces va a tener que buscar esa persona que algo que le guste. Como terapeutas vamos a preguntar qué es lo que le gusta. Porque a mí me gusta en realidad jugar al pádel. Que empiece a buscar cosas que les generen más dopamina de manera natural, hasta que vaya despejando la mente y no tenga una mente con tanto, un cuerpo con tanto cortisol, porque el cortisol te genera mucho cansancio. Entonces muchas veces eso es, oh, no tengo ganas. El no tengo ganas para una mente gestionada es hacerlo igual. Esto es muy difícil, ¿eh? No, pero hoy no es un día donde yo, sentate igual y hacelo igual. Hasta que tu mente llegue a entender, porque la mente va directamente a echarse y no crear, a lo fácil, a lo dejo para después, a la mente adolescente. ¿Vieron que la mente adolescente, bueno, mi hijo por lo menos, un día antes, él tiene que estudiar un día antes para todo, a las corridas, pero un día antes.
tuvo un montón de tiempo. No, pero un día antes porque le queda. No, es la mente quedada. Porque nosotros, vos para un propósito lo vas trabajando para. Un día antes llego temblando, porque hay mil posibilidades de la ansiedad, de que me confunda, de que hay conceptos que no me quedan. Entonces, yo no puedo estar. Es lo mismo que yo hoy, no sé, me ponga a hacer antes de la clase el PowerPoint. ¿Cómo entro? Con una locura terrible. Entonces, nosotros tenemos que administrar eso. Yo lo tengo que hacer igual. A mi mente le tengo que enseñar a gestionar esa parte, porque lo más fácil es que se quede en ese lugar. ¿Alguna otra preguntita? Habían levantado más, pero sé que me extendí un poco en las explicaciones. No me acuerdo quién había levantado, pero bueno, si quieren, si no, continúo. Continúo. Bien. Voy. Bueno, ya vimos entonces de tristeza, depresión. Vamos al miedo y empezamos a unir todos. El miedo, antes de ver toda la parte técnica, el miedo, otro de las emociones que no es mala. Al contrario, el miedo para nuestra parte de supervivencia es un lugar, esto lo hablamos igual, no es que ya esto que me estoy olvidando, pero para retomar y unir. El miedo es una parte donde nosotros entendemos que nuestro cerebro reptiliano lo activa el límbico para momentos donde yo por supervivencia me cuida, alerta, protección. Cuando este miedo no suena como que corro riesgo en mi vida, ¿qué pasa? Genera otro hábito, que son miedo a diferentes situaciones de las cuales pasan a ser ¿qué? Ansiedad. Nosotros creemos que el miedo instalado en nuestro límbico es miedo. En realidad es ansiedad. ¿Por qué? Porque ve hacia el futuro una situación que no sabes si va a pasar. Pero ante la duda se activa la amígdala y pone en alerta el sistema. Entonces estoy con una carga de mucha adrenalina, de mucha toxina, porque yo pienso que le tengo miedo a la situación porque le estoy diciendo al cerebro que eso me da miedo y en realidad lo que estoy haciendo es armando un futuro que ese futuro es el que me va a hablar de lo que yo estoy sintiendo en este presente. O sea, no estoy viviendo en el presente de vuelta. Vivo en el futuro. Vamos a la parte técnica. Taquicardia, aumento de presión arterial y sudoración. Miedo versus ansiedad. El ser humano revisa el pasado y crea escenarios imaginarios en el futuro. La preocupación por algo futuro es ansiedad. Su origen está en los pensamientos. Esto es lo que decía recién. Mi mente piensa que yo voy a correr riesgo de vida cuando yo activo el peligro en mi amígdala. Entonces, ¿qué hace? Como fue un pensamiento al pasado que me llevó a que yo me va a pasar algo, instantáneamente mi mente lo crea en este momento. Y puede suceder que esto no pase, porque mayormente la ansiedad es como una predicción al futuro, pero lo estoy viviendo ahora. Y vuelvo a repetir, no vivo el presente. Otra vez, el miedo me lleva al pasado, recoge información y esa información, ¿qué hace? Lo mira en el futuro, que me puede pasar algo, pero solamente en mi presente se está destruyendo mi cuerpo. Entonces, ¿el miedo es normal? Sí, en estados de supervivencia, cuando tengo
Estoy por cruzar la calle y justo cambió el semáforo, entonces, listo, menos mal que se activó porque si no, tal vez me pisaban todos los autos. Vi el semáforo en rojo, me detuve. Ahí sí, porque es alerta. Ahora, si esto lo llevo a una situación que no sucedió, tengo miedo a tal cosa que suceda, el miedo lo estás viviendo en el presente. ¿Se entendió miedo y ansiedad? ¿Sí? Bueno, hacemos 5 minutitos y volvemos. Gracias.
Bueno, continuamos. Bien. Bueno, vamos a la parte entonces más técnica de esto. Ahora vamos a ver cómo empezamos en realidad a resolver esa ansiedad, porque todo es un proceso. Entonces, ansiedad, pensamientos repetitivos, el miedo es uno, pero si yo lo repito, genero ansiedad, donde no eres capaz de superar lo que te pueda pasar, o sea, hacia el futuro. Este pensamiento lo lee tu cerebro y activa enseguida la supervivencia, porque lo está viviendo en ese presente. Ahora bien, te dice, ¿cómo lo canalizamos? ¿Cómo lo liberamos? ¿Cómo empezamos a trabajar con esto? No resistirse, esto es muy importante. Nosotros habitualmente, ¿sí? Y desde la parte más metafísica, que son los conceptos más antiguos, que no digo que no sirvan antes que me salten encima, no digo que no sirva, ¿sí? Hay que hacer un trabajo de conciencia acá. Cuando viene algo de miedo, yo no puedo decir que se vaya, yo soy la luz y no me... porque mi mente no lo entiende. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es no resistirme y ser consciente en ese momento que se me está activando en mí ese miedo, ¿sí? A lo que fuese. Entonces, después vamos a activar, una vez que ya soy consciente de lo que me está pasando, que estoy en ese miedo constantemente, estoy generando una ansiedad, lo que voy a hacer es activar la respuesta desafío, se llama desafío al cerebro, que es donde yo empiezo a gestionar. Una vez que tengo enfrente mío, o sea, exponiendo ese lugar de entender que acá estoy activando miedo, ansiedad, lo que voy a hacer es empezar a gestionarlo, cambiando el hábito. Cambiar el hábito, ¿quién tiene el micrófono prendido ahí? Cambiar el hábito, esperen que ahí está. Cambiar el hábito implica hacer otras cosas donde yo lo pueda canalizar, así como dije, el enojo de hacer deporte, salir a caminar, a correr, lo que fuese, al miedo también lo tengo que desafiar. ¿Y qué decís, Alejandra? Pero si yo tengo miedo a no salir de mi casa porque no se puede vivir, porque esto, porque el otro. No te digo que te mandes directo a la calle. Lo que digo es que salgas, uy, que salgas consciente con lo que vos necesitas, las herramientas que vos necesitas para poder desafiar a tu mente. Lo mismo va a pasar con las fobias, porque yo tengo que salir, superarlo a ese miedo. Porque yo no sé si va a pasar, pero mi mente lo está leyendo en este momento. Entonces yo tengo que tener herramientas, las que ustedes quieran, que muchos dirán, bueno, ¿cómo saldrías? En una situación de prevención. Por ejemplo, habitualmente nosotros, los que tenemos hijos, que saludamos a nuestros hijos cuando van a salir, es cuídate. ¿Qué le estamos generando a nuestros hijos? O a la persona o a quienes sean. ¿Viste? Saludamos y es besito, bueno, cuídate, nos vemos. En realidad no es el miedo de la persona, es mío. No es que yo quiero que la persona se cuide. En realidad yo tengo miedo a la pérdida, por si le llega a pasar algo. Entonces me genero culpa, bueno, y así siguen las emociones. Eso es una instalación del miedo, ¿sí? Inconsciente es esto, porque el humano me diría, es lo más normal, y sí, pero lo normal llega a ser patológico después, porque así habla el cerebro. Y es normal que yo te salude a vos o a mi hijo cuando va a salir y te diga, besito, cuídate, cuídate. Es un miedo mío. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar las herramientas.
¿Cómo le digo a mi cerebro? Yo saludo a mi hijo o cuando empiezo a sentir algo así, en alguna situación donde yo siento que puedo correr riesgo, porque nosotros somos así de egoístas, donde siento que puedo correr riesgo, pasala lindo. Cualquier cosa me avisas. Lo que hice es exponerlo, yo soy consciente de eso, pero no lo involucro en lo mío. Y yo a la vez no me instalé en la ansiedad de que puede pasar. Entonces, los pasos son ser consciente, soy consciente de que acá tengo un miedo, ¿sí? Y desafiar a mi mente. Desafiar a mi mente es el mensaje que yo le voy a dar a mi mente para yo poder pasar esa situación las veces que sean necesarias, ¿eh? Las veces que sean necesarias para que mi mente entienda que es un estado que yo estoy creando, porque no sé si va a suceder. Nos pasa mucho de que cuando sale alguien o lo que fuese, nosotros ¿qué hacemos? Nos quedamos toda la noche pensando, o el día, o un viaje que alguien se fue, o entonces quedamos en un estado de miedo días, horas, o no dormimos de noche, o lo que fuese. Y esto para el cerebro es alerta constante. ¿Qué es? Cortisol constantemente. Entonces yo tengo que enfrentar la situación. Yo me voy a descansar, ¿qué hago? El miedo está. Ahora, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo lo desafío a mi cerebro? Busco algo para hacer para que mi mente se distraiga de ese momento. Vamos a lo más fácil. Ver una serie, ver una película, escuchar música, juntarse con alguien, algo que no te tenga la mente pensando en ese momento. Porque yo a la mente la necesito desafiar en ese momento, para no entrar en ese estado de ansiedad constante. Después podemos gestionar otra vez. Bueno, Alejandra, no tengo con nadie con quien salir, no tengo que ver, mirar películas, no quiero. Bueno, para una mente más elevada, ¿qué hace? Medita, respira y se va a dormir. Mente más elevada, ¿no? Cuando nosotros entramos en esa situación, es la herramienta base para nosotros, ¿eh? Ahí va. ¿Se entiende? Entonces, cuando el paciente venga con algo de esto, nosotros instantáneamente tenemos que crear la situación para ver qué herramientas tiene ese paciente para poder salir o por lo menos distraer la mente de ese estado, hasta que lo adopte como un hábito. Entonces, cuando va sucediendo 1000 veces eso, la mente salió de ahí, porque ya le enseñó. ¿Y qué parte de la mente de los 3 cerebros actuaría ahí? El prefrontal, porque es un nuevo conocimiento instalado para que yo sea el camino. ¿Va a ser más largo? Sí, porque el camino más corto es reptiliano, límbico y respuesta. En cambio, yo ahora le tengo que decir, reptiliano, miedo, me activa el límbico y le digo, no, para, detenete. Corteza, córtex, y tiene que volver a registrar y le tiene que decir que se tranquilice. Entonces, ¿va a ser más largo el proceso? Sí, va a ser más largo, pero hasta que genere el hábito el cerebro. Que esto es lo que nosotros llamamos, vuelvo al módulo cuando empezamos, neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de ir adaptándose a diferentes situaciones con nuevos conocimientos. En este caso es el desafío a la mente o gestionar emociones, la palabra que ustedes quieran. Pero desde la neuro, lo que se trabaja es la neuroplasticidad, es enseñarle lo nuevo, enseñarle cómo para que ese límbico no salga, que no tengan un secuestro de amígdala. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Que la amígdala no reaccione y explote todo, por adentro, por afuera también. Porque si no seguimos generando eso en los otros, entonces el bicho se va pasando.
Entonces, cuando vienen esas personas, son personas que nosotros le instalamos, así como se nos instaló a nosotros. Y socialmente de esto hay un montón, ¿eh? Entonces, lo primero que hacemos es romper ese patrón para que el sistema neurológico comience a funcionar de nuevo, de diferente manera. ¿Hasta acá vamos? Bien, sigo. Vamos a ir con las fobias. La palabra fobia viene del griego phobos, hijos de Ares. Acá es Dios. Cualquier cosa puse. Bueno, después lo cambio. Dios de la guerra e hijo de Afrodita también. Solía aparecer antes de las guerras como el temor antes de la lucha. Las fobias siempre, siempre, siempre van a estar puestas en algo. ¿Sí? En un objeto, puede ser de animal, de situación, pero en algo. Siempre está puesta por algo. Si ese objeto, pongámosle que es un objeto, si ese objeto, sea animal o lo que fuese, no aparece, la fobia no se activa. En el caso de esto es que tiene que aparecer sí o sí eso. Vieron que el otro era como una proyección. Bueno, en este caso la fobia es puesta en algo, que ese algo aparezca. Si ese algo aparece, se me activa. Si ese algo no aparece, no se activa. ¿Sí? Entonces, una de las principales características de la fobia es que ese algo aparezca. Y también hay algo muy importante acá, que la persona, si vos hablas con la persona, puede reconocer que eso no es real. La persona imagina, pero puede reconocer que eso no es real. ¿Y cuál es otra de las características muy importantes? Que no puede controlarlo. Entonces, acá tenemos otro tipo, pongámosle, de miedo, pero puesto a un objeto. Otra vez, porque ese objeto, el otro día lo hablamos que habían dicho, no me acuerdo quién fue, esto se trabaja en biodecodificación. Ese objeto me trae un miedo, está puesto, ese miedo con algo de mi pasado. Hay algo que me remite a eso, que por eso yo le tengo miedo y está puesta la emoción en ese objeto. Y solamente me agarra fobia o miedo en el momento que aparece eso. Si no, a la persona fóbica no le pasa nada. Y otra vez, ¿esto de qué manera se trabaja? De manera conductual. ¿Sí? Y ahora vamos a entender cómo de manera conductual hay que exponerse acá. Es la única manera de trabajar las fobias. Y si muchos me van a decir, ¿y que si le tengo miedo a un perro, me vas a traer un perro? Y sí, en la segunda etapa. Pero sí, para que tu mente entienda, porque no hay otra manera. Primero se trabaja con una meditación guiada llevando a la persona a visualizarlo. Sí, pero ya lo vamos a ver. Ana, hermosa, feliz día. Hola, feliz día, Ale. Hermosa. Feliz día a todas, feliz día para todos. Quería aportar algo, bueno, sí, yo había levantado la mano antes por otra cosa, eh, pero bueno, no importa, ahora voy por algo de lo que estás hablando ahora. En lo otro ya pasó. No, pero pregunta, Eh, porque la temática... no, es que primero fue una cosa que quería, bueno, lo que pasa es que no tiene que ver con lo de las fobias. Ahora quería aportar algo porque por ahí les va a servir como ejemplo con esto que traes de enfrentarse con ese objeto que nos produce. Obvio. Yo padecía de fobia hasta hace unos años. Una fobia, perdón, los animalitos siempre.
Pero una fobia, fobia. Por eso, para que sepan, no es una pavada, no es un miedo, no, no. Una fobia que me producía eh, desesperación, ataque de llanto, sudoración, nerviosismo, bueno, pero un ataque guau, ¿no? Bien, ¿a qué le tenía fobia yo? A las arañas, aracnofobia. Sí. Bien, por ahí se presentaba una cucaracha muy de cerca, gritaba, pero no era la misma reacción tremenda de todos los otros síntomas. Eh, ¿Cómo pasó? No sé, porque hasta hace 2 años, si se quiere, más o menos, la superé, la superé. Yo hace mucho hice un curso de eh, salud mental, operadora salud mental y recursos humanos. Y ahí entendí a qué se debía, porque hicimos un trabajo que era sobre los trastornos de ansiedad y uno de los trastornos son 5. Uno de ellos son las fobias. Y ahí pude entender a qué se debe la fobia de las arañas. ¿Qué significaba? ¿Quién representaba la araña? Bien. Si quieren se los digo, si no. Yo estuve viviendo en Córdoba, ahora estoy en Buenos Aires para todos. Volví. La casa es una casa muy antigua, allá donde yo estaba, muy antigua. Y había arañas. A veces yo me encontraba con así, negras, telas de arañas, qué sé yo. Bueno, y yo fui asumiendo y decirle, primero también crecí mucho eh, espiritualmente con respecto al respeto hacia todo ser vivo. No importa, sea una rata, sea una araña, sea un perro, sobre eso yo desarrollé mucha sensibilidad, mucha, y no solo sensibilidad, sino respeto hacia ellos, que son seres vivos. Entonces yo asumía y decía, yo no la voy a matar, porque antes me volvía loca y decía, Alberto, pum, la mataba. Hoy digo, ella está viviendo acá desde antes que yo llegue a esta casa. Así que, porque ¿quién soy yo para decidir, ¿no? No sé si es tonto, si sirve, pero para mí es importante porque realmente superé algo que era terrible. Era terrible el solo hecho, una vez quise hacer una carrera de azafata y tuve miedo que en una parte del curso era supervivencia y si tenías fobia a algo, no sé, al agua o lo que sea, en esa supervivencia, bueno, no ibas a poder hacer la carrera, de hecho no la hice. Y bueno, fue como si constantemente ver arañas. Y Bueno, llegó un momento que me dijo que no podía, que ya no le tenía miedo. bien, vamos a entender por qué. ¿Sí? En realidad, a ver, espérame un cachito, Ana, que te silencio porque tiene mucho ruido. En realidad, cuando nosotros, en este caso, vamos a analizar el proceso de ella, todo lo que dijo ella es todo lo que la mente se armó para, porque no es la realidad. El concepto de araña tiene que ver con sentirme atrapada. Hay que ver si alguna situación de su vida le ha costado salir o ha tenido mucho miedo. ¿Vieron que las arañas qué hacen? Telaraña, como que te envuelve. Entonces hay que ver el concepto araña o la simbología de la araña, es eso, sentirme atrapada y tal vez no poder salir de una situación. Habría que revisar en ella, tal vez en su pasado, en alguna situación que la llevó a eso, a tener miedo de poder salir de X situación. Entonces está puesto el símbolo en eso. Ahora, ¿cómo ella lo supera? Hay que ver en qué momento ella pierde ese miedo porque se termina la situación, la que fuese que haya vivido o con personas o lo que fuese que hayan desaparecido para que ella pueda borrar eso que tiene instalado. ¿Hay alguna situación, Anabela, de tu infancia que te haya llevado a que te haya costado salir de alguna situación? O más grande, eh, Eh, tu crianza.
salir de algún lugar. Bueno, a mí, por ejemplo, me cuidaban demasiado, me restringían mucho las salidas y no me dejaban muchas veces salir. Y no había motivo. Era porque digo, no, no, Listo. no. Estabas atrapada en un... Eso, O sea, ya está. Ahí ya tenemos la respuesta. ¿Te entiendes? Ahí te impacta y todo, Ana. Ahí ya tenemos la respuesta. Cuando ella, no es que, sí, seguramente la mente le dijo, bueno, respetemos a los animales, porque si está acá, todo lo que ella dijo es perfecto. Ahora, seguramente cuando ella pudo salir y empezar a crecer y ser libre, se le terminó la telaraña. Entonces, el concepto es romper cuando yo salgo de esa situación, cuando yo la enfrento, cuando se me rompe la telaraña, empiezo a decir, ok, existe, puedo salir. Entonces la mente, ¿se entiende? Porque ella hubiese quedado en eso encerrada su vida. Fíjense que cuando habló también, ¿y dónde se rió? Porque yo vivía y ahora estoy de vuelta acá. Escuchen a la persona cuando habla, porque ahí tenemos las señales. ¿Cómo llegó a esto? Porque ella lo que contó es lo que me dice su mente. No es que no le crea, es que no estoy haciendo un diagnóstico real. Porque si yo entiendo que el concepto de fobia de un símbolo trae una información, ahí es donde yo me voy a detener con la persona. Entonces busco en ella cómo fue su crianza. Cuando ella rompe y encima en la charla me lo dice y volví y sonríe, siempre sus conceptos son de y vuelvo y salgo. Y se alienta también cuando lo puede entender. Entonces, cada vez que ella supere una situación, que es la telaraña que se genera, ella se va, lo puede hacer. Creo que el concepto de libertad para ella es tema. Ahí está. ¿Se entiende? Y con una consultante así que tenemos que trabajar la libertad, gente. Porque yo no la puedo llevar a su infancia que se ponga a llorar. Me fui a biodecodificación acá, pero acá lo entendemos un poco. Para que se vaya a llorar a ver por qué sus padres no dejaban que, porque no lo vamos a entender jamás. Si nosotros como terapeuta vamos a entender cómo ella puede salir de ahí y cómo ella fue construyendo. Lo que pasa que se le fue el miedo a ese objeto, araña, pero le va a costar en otros ámbitos de su vida el tema de la libertad. De a poquito, lo más grave se le fue. Pero ojo, porque eso va ramificándose, porque vieron que el ego es maravillosamente inteligente. Ale, Sí, Ale, dos cositas. sí. Bueno, a mí me daba mucha impresión el hecho de ver caminar su paso lento a la araña, era tremendo. Ya Para, me sentía amenazada. Yo para, me sentía amenazada. y quiero que la mente de todas empiece a funcionar. Ella se sentía amenazada, esperen, cuando caminaba, cuando avanzaba. Lean cómo habla. O sea que cuando salía de la telaraña para salir, también se siente amenazada. Para la libertad, el caminar, porque tal vez la pueda perseguir. Esto es como, bueno, pero ves, Ana, que todavía está. Tu cara me lo dice. Por eso digo, las fobias se trabajan eternamente, porque no es la fobia a la arañita. El tema es el concepto de libertad que yo tengo en mi vida, que es lo que más nos va a costar trabajar, el avanzar, el ser libre. Y está muy bien que cada triunfo que vayas haciendo, cada cosa en tu libertad, te vayas diciendo muy bien, Ana, lo vamos haciendo, muy bien, Ana, está saliendo, muy bien, Ana, no te quedes acá, muy bien, Ana. Entonces,
Esto va a hacer que tu mente empiece a entender que ya lo está haciendo, pero todavía hay que trabajar mucho más. Porque todavía la carita, cuando digo araña que te persigue, me hiciste. Entonces, ¿qué dice la terapeuta del otro lado? Está todavía ahí, ¿eh? Porque le dije que la perseguía y me hizo carita como que la siente cerca. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte cómo se trabaja la fobia? ¿Cómo nos damos cuenta del concepto que trae detrás esto? No es la fobia en sí. Yo tengo que entender qué es lo que las sensaciones, cómo lo hago en la práctica. Porque bueno, yo en esto tengo muchos años y en 2 minutos lo decodifico. Pero ¿cómo lo hago en la práctica? ¿Qué voy a hacer? Miren esto. Vamos a ir a la... No me quiero ir. Espera. Vamos a ver esto hasta llegar a la práctica. Vamos a entender esta parte. Sistema simpático y parasimpático. ¿Sí? Esto sucede en nuestro cuerpito. Sistema nervioso simpático es el de activación y alerta. O sea que es muy parecido al límbico. Para entenderlo por arriba, ¿eh? No lo tomen literal porque me mata un neurólogo, sino... El sistema simpático lo que va a hacer es liberar adrenalina, cortisol, se dilatan las pulpas. Son los estados alerta que necesita el cuerpo, que se activa el sistema simpático, ¿sí? Lo que va a hacer es aumenta la frecuencia cardíaca, inhibe el sistema digestivo, mantiene el tono muscular, estimula el orgasmo y la eyaculación. Todo esto es un momento de excitación del cuerpo. Todo eso lo trabaja el sistema nervioso simpático. Ahora, ¿cómo hago yo? Porque viene el sistema nervioso parasimpático, que es equilibrio y relajación. Libera acetilcolina, las pupilas vuelven a un estado habitual, se produce más saliva, disminuye la frecuencia cardíaca, se estimula el sistema digestivo, los músculos se relajan, estimula, bueno. Todo esto es lo que nosotros tenemos que lograr entender en el momento que vamos a hacer la ejercitación para cualquier tipo de miedo, fobia, ansiedad, lo que fuese. Entonces, ¿cómo trabajo con la persona? ¿Sí? En este caso, para su fobia. Lo que va a hacer es cuando se te viene la información, que como yo le dije recién que le hablé de la araña que la perseguía, lo que yo primeramente voy a hacer es, puedo llevarla a una meditación, empezar a hablarle lentamente, con una distancia importante a la araña, y qué sensaciones va teniendo el cuerpo. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente que le va a hacer? Porque esto, ¿qué es lo que primero hace? Me activa y me pone consciente. Porque yo sé que existe. Y eso que existe yo tengo que traspasar a una emoción, a una sensación, a lo que está leyendo mi mente, porque yo tengo que entender el vocabulario de la persona. Esto es comunicación. Yo tengo que entender a qué se remite esa persona cuando me habla. Entonces yo tengo que hacerla vivenciar, aunque sea a una distancia. No le voy a decir ahora, fíjate porque tenés al lado tuyo la araña. No. La voy a llevar a una situación que esté lejos la araña. Entonces, todo ese cuento que le voy a hacer va a ser con una distancia para yo entender qué es lo que le está pasando en ese momento. Una vez que ya puede decirme y todo, lo que va a hacer es, y esto es para cualquiera de lo que recién hablábamos, puede abrir los ojos y simplemente sacarla de ese lugar. Esto para los estados de ansiedad también. Poner fija la mirada en algún objeto, en alguna situación donde le produzca placer. Entonces, instantáneamente la mente, ¿qué hace? Lo saca. Y lo saca de ahí. Primero que dijimos, lo reconoce, lo lleva a la conciencia, ok, existe, y ahora te voy a sacar de ahí.
Ahí empieza el tema de poder manejarlo, cuándo yo quiero entrar ahí y cuándo voy a salir de ahí. Entonces cambio ¿qué? El foco para mi mente, ¿sí? Otra de las cosas para hacer es trabajar una vez que si, por ejemplo, la persona entró en pánico, entró en fobia o lo que fuese, se trabajan las temperaturas. ¿Qué significa esto? Calor y frío. El calor es un concepto de abrazo, es un concepto de contención, ¿sí? Entonces, habitualmente se trabaja con, ¿vieron las bolsas de agua caliente? En la panza, porque ahí empieza todo el proceso del miedo, ya lo sabemos esto, ¿no? Por bio. Bien, entonces vamos a llevar a la persona, una vez que está en ese estado de miedo, de fobia, lo que fuese, bolsa en la panza. ¿Qué hace esto? Que los músculos se relajen. ¿Por qué? Porque la temperatura caliente a mi mente lo toma como que, como un abrazo, como una contención, ¿sí? Porque yo como terapeuta no voy a estar abrazando a la persona y le voy a decir, está bien, ya está, ya pasó. Yo tengo que buscar herramientas. Bien, el estado frío. Esto es muy común y esto creo que lo han hecho hasta ustedes y tal vez no lo sabían. Agua fría. No es el duchazo que te tiran debajo de la ducha, estás loquita y debajo de la ducha. El agua fría. ¿Dónde? En las manos, en las articulaciones de acá, en la nuca y en la frente y en los ojos. Pero tiene que estar muy fría. ¿Sí? Eso, a nosotros, esos cambios de temperatura, nos va a ayudar un montón, porque el frío ¿qué hace? Despeja. Entonces, son dos situaciones de las cuales nosotros, esto es para nosotros también, ¿eh? Cuando estamos muy agobiados, que sentimos mucho cansancio, lo mejor que te dicen, anda a ducharte. Si vos necesitas, porque estás a 1000 por hora, ¿qué te digo? Para que te relajes. Ahora, si vos necesitas activar, frío, porque empieza a moverse todo el sistema circulatorio, empieza a fluir. Entonces, ya tenemos poner foco, ya tenemos la conciencia del momento, ya tenemos la temperatura. ¿Qué nos faltaría? Ahí voy, Sandri, con vos y ya ahí termino el tema. Otra de las situaciones, y esto se trabaja también como anexo y herramientas para terapias, que es bailar y cantar. Por favor, se los pido. Avergüenza a otro lado. Vieron que hay danzaterapia, cantoterapia, y si no lo quieren como terapia, X terapia, escuchan música. Algo que los lleve a cambiar la frecuencia. Porque la música genera endorfina, gente. Obviamente que no me pongan un Luis Miguel para cortarme las venas. Por favor, se los pido. No. Algo arriba. Algo que a mí me genere, como verán en mis estados estoy poniendo, porque me parece re importante, busco, hay de todo igual. Trato de buscar cosas para decir, bueno, este concepto hay que instalarlo. Entonces, bailar, escuchar música, lo que hace es que vos liberes endorfinas y tu cuerpo, paren, ¿ustedes vieron por qué se puso muy de moda, por lo menos acá en Argentina, Zumba? Está bien, hay muchos que no nos gusta porque es todo un tema. Pero vayamos al, ¿te puede gustar o no? ¿Cómo liberan el enojo que tienen? Bailando. Prefiero, esto es como cuando yo digo, no critiquemos a las religiones, al evangelista, porque prefiero que canten y bailen, que liberen un sábado a la tarde y no que estén haciendo otras cosas. Entonces anda a bailar zumba si querés.
anda a hacer lo que quieras, pero que tu cuerpo genere endorfina, distrae ese estado que tenés. Porque nosotros necesitamos generar endorfina, dopamina, todo esto. Y si yo no estoy en un estado de plenitud hasta que yo logre gestionar, mientras tanto yo tengo que buscar qué me lleva a eso en la vida cotidiana. Después vamos a tener más adelante todas unas técnicas, ahora les digo por qué les dije más adelante, técnicas muy exactas, pero lo cotidiano es muy importante para nosotros, ¿eh? Entonces, ¿qué nos quedaría como último punto? La respiración. Ejercicios de respiración. Estos van a ser los principales bases para el pánico, para el miedo, para la fobia, para lo que vos quieras. Estas herramientas tienen que ser los básicos. ¿Vieron cuáles son los básicos? Después hablamos en sánscrito si quieren, pero estos son los básicos. Si nosotros podemos detectar conscientemente cuando a mí me agarra miedo, fobia, pánico, lo que fuese, y son herramientas que yo tengo al alcance de mi mano. Entonces, lo primero que hago es frío, calor, algo que me acobije, busco elementos, respiro, bailo, pongo música. Esto es más que importante, ¿eh? Sandri, hermosa, feliz día. Hola, feliz día. Sí. Sí. Viste que vos habías hablado de los miedos, las fobias. Yo le tenía miedo a las alturas. Cada vez que subía a algún lado, me transpiraban las manos, me agarraba como una taquicardia. Y viste que yo estudié psicología social y descubrí en un momento por qué tenía miedo a las alturas. ¿Por qué? Porque cuando era muy chica, yo tenía que, yo soy adoptada y tenía que ver a mis padres verdaderos. Y tenía una casa de 2 pisos donde tenía un balcón. Entonces, como yo no quería estar ahí, me subieron arriba y me encerraron en el balcón. Claro. De ahí arriba yo gritaba, venga, ven a buscar, venga, ven a buscar. Y es como que se hubiese bloqueado y no sabía por qué tenía miedo. Y después había descubierto que fue por eso. Claro. Instalaste el miedo ahí, en las alturas. Me subo a algunos lados, igual me agarra ese chucho, ¿viste? Bueno, esto va a ser Pero muy importante porque más allá de eso que te sucedió en la infancia, ¿cómo remite? ¿Vieron como Ana recién le dijimos que remite a su presente para su construcción de libertad? Bueno, en tu caso, San, eso me va a llevar a un presente que te va a costar crecer, que te va a costar evolucionar, porque la evolución está arriba. En el concepto que vos tenés grabado en tu mente es que la altura es tu encierro, es donde no querés estar. Pero en la parte de vibración alta, la altura es la evolución y el crecimiento. ¿Se entiende esta parte? Entonces, voy a tener miedo a crecer, a evolucionar. sí. Entonces, tal vez en tu hoy, cada vez que tengas que hacer algún crecimiento, te tengas que largar y decir, me mando, no me mando. Es como que lo retraso y estoy diciendo, ya va a llegar la oportunidad y el momento. Es como que yo lo voy retrasando. ¿Ven cómo habla la mente? Cuando tiene que crecer se pone la excusa. Esto está puesto en práctica, todo lo que vimos hoy. Entonces, su mente está instalada en ese pasado. Y yo hoy le estoy diciendo para crear esa evolución, que ese pasado lo está llevando hoy, porque a mí no me importa ese pasado, porque ya pasó, porque ya no está más en esa casa de 2 pisos, o por lo menos no queda encerrada ahí. Ahora, ¿qué hago con ese presente de mi consultante?
tiene que crecer, porque su gran miedo es en evolucionar y crecer, porque el concepto de altura es eso. Entonces tengo que empezar a trabajar con ella, ¿qué? Los miedos a avanzar. ¿Tus piernas cómo están y tus pies? No, bien, va, no, no sé, porque tengo reumatoidea y me atacaron los tobillos, pero ahora con el tratamiento ya no me duelen más, ni la rodilla ni los pies. No, vamos creciendo entonces. ¿Por qué digo esto? Porque las piernas y los pies es el avanzar. Entonces todo está relacionado con todo. Entonces ahí es donde yo digo, ok, ya tengo su pasado, listo, no me interesa, pero ya tengo la observación. Ahora, ¿qué hago con su presente? Trabajar el crecimiento, trabajar el avanzar. Entonces puedo hacer enraizamiento, puedo hacer un montón de técnicas más, ¿sí? Pero lo fundamental es, ¿qué pasaría si harías la vida que vos querés? ¿Se entiende? Porque ahí me va a decir todo lo que pasaría o las X excusas que tiene. Entonces el terapeuta ahí empieza a conducirla. Gracias, André. ¿Se entiende esta parte? Como nosotros de a poco entendemos que el miedo, el pánico, la fobia está puesta en un pasado, pero ese pasado solamente me sirve para entender por qué tiene ese miedo. Pero yo me voy a instalar en el presente para ver cómo lo trabajo hacia dónde se tiene que dirigir. En el caso de Ana, hacia su libertad, y en el caso de San, hacia su crecimiento. Porque ya está, ya pasó lo anterior. Lo que yo quiero es que Ana comience a sentir libertad en todo lo que hace o en sus decisiones, y Sana que pueda crecer. Ese es el trabajo del terapeuta, ¿sí? Siempre se trabaja, vuelvo a repetir, desde la parte consciente con todas las herramientas que vamos teniendo. Porque esa persona tiene que reconocerlo conscientemente. Cuando yo digo desde la parte conductual es sí acerco a esa persona qué siente en ese momento para yo entender en qué situación está. ¿Sí? Preguntas. Tenemos 10 minutos más. No voy a empezar tema nuevo pues me van a matar. Preguntas. De fobias, miedo o lo que quiera. Ale, hermosa, feliz día. Hola, feliz día para todas. Una conclusión que acabo de sacar, a ver si es errónea. No, ¿por qué me decís si es errónea ya? Si es correcta, decime. Para mí es correcta, porque estoy segurísima. Me encanta. Es una afirmación. Vamos por esa. Si todo esto que estamos hablando no lo tenemos resuelto con nosotras mismas, no podemos trabajarlos con el otro. Y tampoco depositarlo en el otro. Claro. ¿Se entiende? O sea, lo que me pasa a mí, que plata y miedo nunca tuve, suponiendo que lo tenga, fobia, depresión, ansiedad, lo que sea, no lo puedo depositar en las otras personas. No, pero habitualmente se hace eso. Exactamente, y se lastima y mucho, Mucho. muchísimo. Entonces, primero, no voy a hablar no voy a generalizar porque no las conozco a todas, pero hablo desde mí, bueno. Sí. Entonces, si yo tengo superado todo eso, puedo trabajar. Si no, me tengo que ir al psicólogo, revisarme, seguir participando en los cursos, etcétera, ¿no? Esto que decís es maravilloso, Ale, porque nosotros estamos constantemente, esto lo repito en todos los cursos, Ale es una de las personas que hace todos los cursos, por lo menos los míos los hace todo y está, sí, hay muchas que conozco de acá que se anotan en conmigo muchos y harán en otros lados y siempre les digo, tomen conocimiento. Porque esta es nuestra terapia, gente. Porque yo quiero ser una buena terapeuta, para yo poder decodificar en este momento, hacer la parte que les hice a las chicas en 5 minutos, es porque yo no paro de tomar conocimiento.
porque mi cabeza está tan acostumbrada a ver dónde tengo el miedo, cómo lo enfrento, en trabajo, en proceso, y mostrármelo todos los días y ver cómo puedo salir de ahí, que hago todo un hábito, como un entrenamiento. Entonces, primero lo hago conmigo. Exacto. Este entrenamiento, por eso yo les dije, el día que ustedes se anotaron en psicología, primero va a ser para ustedes. A medida que ustedes vayan entrenándose, obviamente que cuando lo vean al otro van a decir, ahí está, ya lo vi, porque yo ya lo pude ver en mí. Me es muy fácil verlo en el otro, pero sin enojo, porque nosotros habitualmente el humano, como ella dice, el depositar en el otro, es que yo le digo al otro lo que tiene malo, pero yo adentro estoy buscando una ida y vuelta. Es por Es algo. lo que Juan dice de Pedro, Claro, hablando de Juan que de Pedro, ¿no? claro. Ahora, cuando yo puedo decodificar a otros o ver en el otro lo que le está pasando, instantáneamente, si ustedes ven, me expongo yo en mi vida personal. Entonces, cuando yo me puedo exponer en mi vida personal y contarlo, tema trabajado. Entonces, para nosotros ya vergüenza no hay. Por eso acá pueden hablar libremente de todo, porque soy la primera que me expongo. Entonces cuentan de todo. Ahí está. Plata, vergüenza y miedo, nunca tuve. Entonces, nosotros primero tenemos que trabajar en nosotros. Los cursos no dejen de tomar conocimiento. Si no pueden abonarlo, busquen en YouTube, busquen en todos lados, pero no dejen de tener el hábito de que su mente esté en continuo proceso de aprendizaje, pero aprendizaje de autoconocimiento, ¿eh? Porque aprendizajes pueden ser muchísimos. Lo que viene ahora es inteligencia emocional, que justamente es como que da el pie para todo. Amo, Entonces, amo. viene lo que es inteligencia emocional. Entonces, nosotros vamos a tener que también otra vez gestionar desde otro lugar. Entonces, es esto. Para eso yo tengo que tener un entrenamiento. Y este entrenamiento habla de lo que yo no dejo de hacer cursos, no dejo de buscar, porque esa es mi terapia. Exacto. No voy a tener que ir a un terapeuta. Entonces digo, ok, prefiero hacer cursos. Por eso el miércoles nos vemos de nuevo, mi amor. Bueno, y están invitados para mañana miércoles quienes quieran empezar. El otro día les decía que se los mandé por chat. Cuando son alumnos míos, yo no tengo problema de que empiecen y después lo vayan pagando. Yo entiendo que a veces hacen 2 cursos y qué sé yo. Yo no tengo ningún problema. Una vez que son alumnos, ustedes tienen como, ¿cómo se llama? La cuenta abierta. Así que no tengo problema. Para mí lo importante es el crecimiento de ustedes, porque si ustedes crecen, yo crezco. Para mí eso es lo más importante. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Yael, hermosa. Hola, ¿qué tal? Feliz día a todos. Ya. No, yo me quedo una consultita, porque bueno, yo también tengo aracnofobia. ¿Qué? ¿Por qué no? Una preguntita. Sí, tengo aracnofobia también. He superado bastante, les hablo, parezco una loquita, pero a mí la impresión es que me piquen. Que te piquen. Yo tengo miedo que me piquen. Sí, que me piquen. Los colmillitos ahí. O sea, antes me encantaban, pero vi la película Aracnofobia y es como que, no sé, mi mente agarró algo de ahí. Vamos a inventar que por ver una película porque No, bueno, pero fue ahí. cosas reales, por favor. ¿Alguno de tus padres o entorno te taladraban la cabeza? Mi mamá, totalmente. ¿Entiendes por qué no? Me pique. Me ponga, me dé la información, eso. ¿Se entiende? Entonces, Ah. ¿qué hay que trabajar ahí? Me ahogué. Estamos, vamos a trabajar. ¿Qué hay que trabajar ahí? Mamá. Mamá, la información. Y vos debes ser bastante estructuradita, le estoy hablando a mí, para recibir información de otros. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener que trabajar eso.
¿Por qué? Porque yo tengo un mal concepto de recibir información. Entonces, como tengo un mal concepto de recibir información, lo que tengo que recibir hoy en día me cuesta. ¿Se entiende, Yael? Entonces vamos a tener que trabajar con eso. ¿Sí? Bueno, Yael, gracias. Sí, gracias. Me hiciste ahogar, Yael. Yo no sé por qué me tocas los traumas. Anabel, Anabela hermosa, yo estas clases, ven por qué es terapéutico estas clases, porque uno instantáneamente, yo me doy cuenta y digo, ¿qué dijo esta piba? Y se lo tengo que decir lo que a mí me cuesta. Ana, hermosa. Bien. Bueno, yo quiero consultar, es distinto, no tiene nada que ver ahora con las fobias ni demás. Yo, bueno, entré tarde a la clase y no, escuché la última parte del psico. Sí. Y quería consultar y necesito una devolución, porque algo que me está pasando, que tiene que ver, yo estoy tratando de gestionar el enojo, bronca, porque vengo siendo como flexible, pero pareciera que esa flexibilidad del otro lado, o una de dos, o se traduce en me abuso de esa bondad, de esa flexibilidad mía, o no sé, es lo que pienso yo, ¿sí? Te voy a hacer Bien. para que lo entendamos. Escúchame, pues yo ahí ya te lo entendí. Los enojos, las tristezas, todas las emociones no se van de nosotros. Es como querer echar el ego. No se van a ir. Lo vamos a sentir, ¿sí? El tema es que yo lo pueda gestionar. Ahora, otro tema es los límites que yo me pongo, no los que les pongo. Me pongo. Yo voy a poder, eso lo vamos a ver después, yo voy a poder ponerme, porque los límites tienen que ver con el respeto hacia mí y tiene que ver con las elecciones. Entonces, cuando yo, el otro, la otra persona, cuando traspasa, traspasa el límite, no es porque la otra persona traspasa, porque es porque yo lo dejo. El tema es que tenemos un miedo a pérdida ahí. ¿Ven que siempre terminamos en lo mismo? Porque si yo te dejo hacer tal cosa, es porque tengo miedo a que si yo te pongo un límite por respeto hacia mí, que vos no estés. Inconscientemente. Entonces soy permisiva ante mi carencia. Después lo seguimos trabajando, Ana. Así le doy lugar a Cris porque ya estamos en horario, ¿sí? Pero lo vamos a seguir trabajando. Gracias, Ana. Cris, hermosa. Dale. Sí, es un temón, el tema del respeto y hacia uno. Cris, hermosa, feliz día. Feliz día, profesora, feliz día a todos. Profe, yo con respecto a la fobia, estaba escuchando a las chicas y yo, por ejemplo, no puedo viajar en subte. Todo lo que sea para abajo, no puedo. Todo lo que sea por arriba, avión, todo lo que sea, eso sí. Y vivo en un piso. Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo para abajo es como no puedo mirar hacia abajo. Cuando vos no puedes mirar hacia abajo, tenés miedo hacia... ¿Qué tiene que ver con esto? Hemos estado ahí abajo. Como hemos estado en las profundidades más oscuras y como dimos unos pasitos hacia arriba, tenemos mucho miedo de caer ahí. Tenemos muchas adicciones de las cuales cualquier cosita nos puede hacer caer. Entonces, nuestro pasado, tuyo, el mío, el que tenga miedo de mirar hacia abajo, porque habla de qué, de la parte baja, de la parte oscura. Nuestra parte oscura ha sido tan densa que es como, no me nombres esa parte, no quiero saber, ya está, ya estoy evolucionando, ya estoy creciendo, no quiero ir para atrás. ¿Se entiende, Cris? El pasado es ese pasado oscuro, o donde has sufrido mucho, pero mucho. Por eso mirar hacia ahí a vos te produce como
rechazo total, ¿sí? O sea, no puedo bajar al subsuelo. No vas a poder, yo no puedo nada. Yo no podía bajar Me 2 agarra como taquicardia y desesperación minutos. una vez, o sea, pero a la vez también tengo una historia que cuando tenía 17 años, por primera vez subo en subte y mi hermana me dejó sola y yo no conocía nada. Ese es el pasado. Ese es el pasado, ¿sí? Ese es el pasado, Me mandó sola ahí. y bajé en cualquier estación y después ya tomó otro subte Escuchá, y me recogió. O sea, le pareció un chiste y nunca más en la vida puedo viajar. ese es todo tu ego. ¿Vieron cuando yo les dije, no se queden en el pasado? Y ella me sigue con el pasado. Presente en adelante. Entonces, trabajar el tema ese, porque no es el problema hoy en el subte, pues ya está, ya en el subte te quedaste sola, ya está, eso ya está. Estás acá hoy. El tema es eso que me deja esa oscuridad y ese pasado y ese hacia abajo. ¿Cuánto dolor tengo en mi pasado que no lo puedo liberar? Okay. Fíjate que hasta el día de hoy no puedes liberar ni a tu hermana. Exacto. ¿Se entiende? Porque no la soltás. Sí. Me lo dijiste de una manera tan enojada con tu hermana como si estaría tu hermana acá y me dejaste sola. ¿Sí? Vamos a tener que liberar a gente de nuestro pasado. Totalmente, todas mis hermanas. Una por una, por favor. Gracias. Gracias, profe. Corto acá la clase porque voy a entrar a convulsionar, si no. Nada, mentira. Bueno. Una pregunta. ¿El Pico Bio comienza el miércoles o mañana? No, el miércoles. Encima estoy mayor. Claro, porque... Miércoles. Sí. Y yo voy a volver a rehacer nuevamente, porque así me queda más registro. Avísenme a partir de mañana, por favor. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, gente hermosa, y ya les adelanto también que va a estar a partir de febrero, obviamente cuando ustedes terminen, segundo año de psicología holística. Nuevito para todos. Lo estoy armando todo de técnicas. Todo van a ser técnicas, radiestesia, diferentes péndulo hebreo, diferentes tipos de reiki, geometría sagrada, Merkabah, todo técnicas, ¿sí? Que complementan al consultorio desde la parte filosófica. Pero febrero 2025, a ustedes ya se los tiro, ¿sí? Segundo año de psico. Bueno, gente hermosa, hasta acá. El día de hoy comenzamos la clase que viene con inteligencia emocional. Feliz día para todos. Gracias.